Bueno, la escena fros en el teatro romano es el elemento principal, es el elemento más importante y es el elemento que de alguna manera diferencia con claridad lo que es el teatro romano del teatro griego y del teatro helenístico, ya que en el teatro romano pues la escena adquiere una especial monumentalidad, sobre todo a partir de época de Augusto y a partir del siglo I, en el que de alguna manera también se convierte en el marco arquitectónico que sirve para acoger, para ensalzar las representaciones no solamente de los dioses, que ocupaban un lugar privilegiado dentro de esa escena, sino también del propio emperador y de la familia imperial. Bueno, en cierto modo el libro de la Escena Front, que recoge las ponencias presentadas al Congreso Internacional que hicimos en Cartagena en el año 2009, de alguna manera viene a cerrar también pues, una fase en los estudios del teatro romano de Cartagena. También en cierto modo marca, bueno, es continuación de un volumen que ya editó la Universidad de Murcia en 1993. Paradójicamente, y en relación a lo que antes os decía, paradójicamente la escena, el escenario monumental, todos tenemos en la cabeza pues, los escenarios o las escenas del Teatro de Mérida pues, como más cercano, las del Teatro de Orange, algunos de los teatros de Siria, pues el de Bosra, el de Aspendor, pero paradójicamente la escena, a pesar de ser el elemento más distintivo, más significativo y más monumental del teatro romano, es uno de los aspectos peor conocidos. Cuando nosotros empezamos a trabajar con la restitución de la escena del Teatro de Cartagena y empezamos a buscar pues, otras escenas, diríamos otros paralelos en los que se hubieran, de alguna manera, pues se hubieran estudiado de forma detallada pues aspectos tales como la modulación, como los alzados, medidas, relaciones, proporciones entre los distintos elementos, nos encontramos con que prácticamente no había una sola escena, bien publicada. Lo que pretendíamos con este libro también era ver si existían, por ejemplo, determinados modelos o determinadas pautas a la hora, por ejemplo, de tipo, por ejemplo, metrológico, a ver un poco pues en cuanto a las alturas de las columnas, a las proporciones que debían existir entre los distintos componentes que formaban el alzado del edificio. Lo que se trataba es ver un poco si realmente comparando en las distintas regiones si se podía hablar de unas pautas, de unas normas comunes, incluso también emanadas por ejemplo, o de alguna manera tomadas de las prescripciones teóricas que conocemos de Vitruvio, en el propio tratadista latino, o si también pues, si había algún tipo de particularismos, por ejemplo en función de las regiones, en si las regiones de Oriente reproducían determinado tipo de plantas, determinado tipo de alzados, si las escenas eran más altas, menos altas, en fin, si tenían 2 pisos, si tenían 3 pisos. Entonces un poco, bueno, pues realmente con lo que sí hemos podido establecer con este volumen y mediante este análisis comparado con teatros de la Galia, por ejemplo, o con los teatros de Italia, pues sí realmente la existencia de particularismos regionales en las determinadas zonas dentro más o menos de unas pautas comunes. Y también sí que hemos podido ver, por ejemplo, una neta diferencia entre lo que es la arquitectura teatral romana en cuanto a lo que son, por ejemplo, las plantas en Oriente y lo que son las de Occidente, que tienen una mayor vinculación, por ejemplo, las de Hispania con las de Galia, con las de los grandes teatros de la Galia, tanto a nivel planimétrico como a nivel de alzado. Entonces, bueno, pues ha sido una forma de por lo menos decir, vamos a ver qué sabemos, cómo se construye la escena, cómo se modulaba, cómo se levantaba una escena en el teatro romano. Porque yo digo que era muy poco lo que realmente se sabía a la hora de decir cómo el planteamiento teórico de una escena, por qué se hacía la escena de 2 pisos, por qué se hacía la escena de 3 pisos, por qué las alturas de la columna pues eran 10 veces el módulo o podían ser 10 veces el módulo o sea, el diámetro de la columna. En fin, todo este tipo de cosas es un poco lo que hemos analizado y lo que hemos comparado y lo que se ha valorado. Hombre, lo más gratificante ha sido el contribuir a cambiar la imagen de una ciudad. Sin duda, y el contribuir a que realmente los ciudadanos de Cartagena, y yo creo que incluso los ciudadanos de Murcia, pues se sientan orgullosos de un monumento arqueológico importante. Ese cambio de percepción para mí ha sido uno de las cosas de lo que me siento más satisfecho. Me gusta destacar, ¿no? Y es realmente la participación y la contribución de la gente que vivía en el barrio, de la gente que vivía sobre el teatro, al entender que realmente la recuperación del edificio era algo beneficioso para Cartagena, ¿no? Entonces, que en ningún momento se produjo toda la adquisición, pero ha sido siempre una adquisición de mutuo acuerdo
con los propietarios. No ha habido que recurrir ni a expropiaciones dolorosas ni forzosas, sino que realmente yo creo que, bueno, pues por esa concienciación de los ciudadanos, de la gente que vive allí, decir, bueno, yo entiendo que realmente aquí lo que hay es importante y esto va a ser un beneficio para Cartagena, ¿no? Pues se ha también conseguido todo este proceso complejo y difícil que era el de liberar el espacio, pues llevarlo de común acuerdo y sin grandes problemas. Dificultades al principio, evidentemente, el teatro está debajo de un barrio deprimido, totalmente abandonado, con edificios en ruina, con solares llenos de escombros, que colmataban por completo y que ocultaban por completo las trazas del teatro. Entonces, bueno, pues los inicios fueron difíciles, porque en principio además también incluso los propios colegas, cuando antes hablaba del Congreso del año 1993, los propios colegas, había algunos que me decían, dice, pero ¿tú estás seguro que aquí debajo está el teatro? Porque aquí nosotros no vemos nada más que una plataforma, aquí vemos una serie de restos, pero no vemos más, ¿no? Entonces era difícil realmente entender que lo que había ahí debajo era el teatro, ¿no? En el teatro lo que falta por hacer es la parte del pórtico. El teatro era lo que era el graderío, lo que era la escena, y detrás de la escena estaba el pórtico. El pórtico era un gran espacio jardinado, delimitado por un pórtico por 3 de sus lados, donde teóricamente, según nos dice Vitruvio, pues los espectadores en los entreactos bajaban a distraerse, si llovía bajaban también y se refugiaban allí, en fin, tenía múltiples funciones, era también un espacio de autorrepresentación. Fundamentalmente arquitectos, arqueólogos, gente historiadores del arte, ya un poco más el mundo, es un mundo más universitario, es un mundo más universitario, que no quiere decir que tampoco realmente, bueno, pues gente interesada le pueda ser útil también y pueda aprender muchas cosas sobre el tema de la escena y sobre el tema de los teatros antiguos, sobre el tema de los teatros romanos.